puedan entender un poco más rápido lo que vamos a hacer. El APU del campamento no es que, no es que no se pueda explicar con ese, sino que es un poco más complejo, ¿sí? Y quiero pues explicarles con otro más sencillo, ¿listo? Vamos a hacer lo que se llama un APU básico. ¿Qué es un APU básico? Los APU básicos los hacemos de manera general para ciertos ítems o ciertos materiales que ya se han estandarizado, ¿cierto? Como por ejemplo concreto de 3000 PSI, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dice solo elaboración del concreto se refiere solo a la elaboración del concreto de 3000 PSI. No sabemos si ese concreto va para andenes, va para bordillos o va para cualquier otro tipo de estructura o va para otro ítem. Se llama APU básico porque de aquí en adelante se toma ya como un material, ¿sí? Aquí le voy a poner, esto es básico, ¿sí? Y la unidad que vamos a trabajar es metro cúbico, ¿sí? Metro cúbico. Recuerden las preguntas que nos hacemos para elaborar nosotros los APU, ¿sí? La primera pregunta, que es la pregunta general sobre el ítem de manera general, ¿quién me ayuda leyendo? Esta que está acá. ¿Quién me ayuda leyendo eso? ¿Cuál es el precio para hacer 1 metro de un campamento? Ah, perdón. De un metro, ¿cómo sería la pregunta? Cúbico de concreto de 3000 PSI. Ahora sí, discúlpame, por favor. ¿Cuál es el precio para hacer 1 metro cúbico de concreto de 3000 PSI? De 3000 PSI. Exacto. Esta es la pregunta general. Esta pregunta general es la que yo me voy a responder con respecto a mi ítem, ¿sí? ¿Qué tengo en cuenta aquí? ¿Cuál es el nombre del ítem? O sea, ¿cuál es la actividad que yo voy a desarrollar? Y también tengo en cuenta la unidad de medida en la cual yo voy a desarrollar mi APU, ¿sí? Aquí, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cuáles son los equipos que necesito para hacer 1 metro cúbico de concreto de 3000 PSI? Esa es la pregunta que yo necesito responderme, Entonces se las pregunto a ustedes, ¿cuáles son los equipos que necesito para hacer un concreto, para solo elaborar el concreto? Las palas. Las palas, ¿qué más? Necesito baldes. La mezcladora. Todo esa Mixer. pala, aquí estamos haciendo concreto con mezcladora, listo, no con mixer. O sea, es que el concreto con mixer se llamaría así, concreto de 3000 PSI premezclado, ¿sí? Aquí podríamos llamarlo mezclado in situ, ¿sí? Como para que sepan que es mezclado. ¿Qué equipo vamos a necesitar? Vamos a necesitar la mezcladora, ¿cierto? Vamos a necesitar la mezcladora. ¿Qué tipo de mezcladora? Vamos a utilizarla a gasolina. Y tarifa. Voy a traerla de acá. Y como les decía, vamos a dejar el rendimiento en 1, que después vamos a hablar ampliamente de ese rendimiento y simplemente voy a dividir la tarifa entre el rendimiento. ¿Por qué? Yo se los expliqué la clase pasada, en el cual aquí lo que es la tarifa teníamos unas unidades de peso por día. El rendimiento, este rendimiento ya no es metro cuadrado, sino metro cúbico día. Y si yo hago la división, me va a quedar en pesos por metro cúbico, que es lo que yo necesito. Yo necesito saber cuál es el precio, o sea, cuántos pesos necesito para hacer 1 metro cúbico. ¿Listo? ¿Qué otro equipo necesito?
Ojo, solo elaboración. ¿Qué otro equipo necesito? El vibrador de concreto. El vibrador de concreto. ¿Por qué no lo necesito en este ítem? Porque sería elaboración. Ahí apenas voy a Porque elaborar. solamente lo estoy elaborando, ¿cierto? O sea que si yo voy a colocar por lo menos en unas vigas o en una losa de concreto o en un andén, sí lo necesito porque ya es la colocación del concreto ese. Aquí solamente estamos elaborándolo, por eso no necesitamos vibrador de concreto. ¿Listo? Aquí, como quien dice, estamos colocando los materiales en la mezcladora, ¿sí? Y los estamos vaciando ahí en el suelo o en cualquier recipiente. ¿Qué materiales necesito yo para elaborar mi concreto de 3000 PSI? Cemento, Cemento, arena, arena, grava, Cemento. agua. Necesito arena de río. Necesito grava. O grava o piedra caliza. Lo hacemos con triturado. Listo, con triturado. Y agua. ¿Cierto? 17. ¿Sí? Normalmente yo coloco, hay algunas entidades que no lo aceptan, pero yo normalmente coloco desperdicio. Y siempre coloco un desperdicio del 5%. ¿Sí? 5%. ¿Por qué no lo aceptan, profe? Si siempre va a haber. Sí, no lo aceptan porque, pues, ¿qué te digo? Porque no quieren, o sea, ya yo me he dado esa pelea muchas veces y no lo aceptan, o sea, no me dan así como que un criterio técnico para decirme no, porque yo le digo, hombre, sí. De hecho, cuando tú estás haciendo una mezcla y la colocas, si la colocas en un balde, por ejemplo, el balde se te va a ensuciar de mezcla y te va a quedar mezcla ahí, ¿cierto? Si lo echas en una bandeja, la bandeja también se va adhiriendo concreto. Si lo tiras en el suelo también te va dejando concreto, inclusive se van creando capas. O sea, realmente es más caprichos técnicos y se van a encontrar en su vida profesional caprichos técnicos, de los cuales pues uno los acepta porque no tiene de otra. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces, yo realmente entonces cuando no lo meto aquí, entonces lo coloco, o sea, a cada material en la lista de precios le coloco el 5%, por ejemplo. ¿Sí? Son diferentes maneras pero yo igual trato de tener, lo tengo en cuenta porque para mí el desperdicio es real, o sea, el desperdicio es claro de que se va a ejecutar. ¿Sí? ¿Qué unidades? Sí, es claro, muchachos. Kilogramos. Mira que este cemento está por qué. El cemento está por sacos. ¿Sí? Este cemento está por sacos. Si queremos nosotros tenerlo por kilogramo, toca ya sea abrir una fila, ¿cierto? Cemento, y vamos a ponerle aquí kilogramos y simplemente cogemos esto entre 50. Serían 530. ¿Sí? Vamos a poner aquí el 11. 11. Y el precio unitario ahí está por kilogramo. Simplemente me traigo ya las filas, la celda de cada uno de los ítems.
Ahora lo que viene es buscar una dosificación, aunque normalmente si ustedes quieren hacer buena ingeniería y optimizar sus mezclas, tienen que mandar a hacer los diseños de mezcla. Normalmente esos diseños de mezcla se hacen ya al momento de la obra, ¿sí? Entonces a nosotros en presupuesto básicamente nos toca irnos a estas tablas que ya está como un poco estandarizado, ¿sí? Está un poco estandarizado. 3000 PSI. Es 1, 2, 3.5 dice. ¿Sí? ¿Cuántos kilogramos de cemento Yo tengo otra tabla, profe, donde dice es 1, 2, 3 en vez de 3.5. Sí, lo que pasa es que este 1, 2, 3.5 realmente, o sea, nosotros siempre hacemos el 1, 2, 3, pero la resistencia del 1, 2, 3 siempre es superior a 3000. Listo, vamos a coger esta tablita que les acabo de mandar, pero igual también este 1, 2, 3, pero sí, pero te va a dar más de 3000 realmente, más de 3000 y menos de 3500. Muchos lo usan porque por seguridad tienen ese margen, ¿cierto? Pero pues este funciona, pues, sobre todo para el caso de nuestro APU, pues no tendríamos ningún problema, ¿listo? ¿Qué cantidad tiene el de 3000 PSI? Y 1, 2, 3.5. Sí, por eso, pero díganme la cantidad de cemento que yo necesito agregarle. 320. 320. 320, listo. Y aquí simplemente voy a multiplicar esto por esto. Grava de río. Arena. 0,52. Perdón, arena. ¿Cuánto? 0,52. 0,52. 0,52, ok. Y grava de río. Grava 0,90. 0,90. 0,90. Y agua, 170. 170 litros. Entonces el desperdicio yo lo coloco de esta manera. Simplemente sumo esto. Multiplico por 5. Hago pues toda la sumatoria. Listo. Me voy a transporte. ¿En transporte qué debo colocar yo? Pues nada, porque todos los materiales los he cotizado. Puesto en obra. Entonces voy a hablar de la mano de obra, ¿sí? Voy a traerme una cuadrilla. ¿Qué cuadrilla necesito yo para hacer concretos? La número 3. La número 3, ¿sí? ¿Qué valor del jornal tiene? La número 3, 171,000 pesos. ¿Listo? Aquí pongo las prestaciones sociales, que es 1.1 por, vamos a ir a las prestaciones sociales, mano de obra. ¿Dónde les expliqué yo eso? No lo pegué. Es por el 75.01%. Por 75.01%, ¿sí? Y aquí saco el valor de la seguridad social, de las prestaciones de seguridad social. Y el valor del jornal lo sumo, el jornal total sería la suma del valor del jornal por más las prestaciones, ¿cierto? Aquí voy a colocar uno, que ya vamos a hablar de los rendimientos, y simplemente hago esta operación. Esto entre esto, ¿sí? Quiero que todos estén hasta aquí, que tengan su formato lleno, de la misma manera como lo tengo yo aquí, ¿sí? Y ya les voy a dar que 3 minutos. Me van avisando porque necesito que todos ya tengan su APU básico conformado. ¿Listo? 3 minuticos. A las 4:37 retomamos y hablamos de los rendimientos de obra. Si necesitan que baje o suba, me aviso. Profe, baje, es tan amable.
Profe, una pregunta. Hay en equipos que le dio el valor Sí, dime. en su total de 69.975. ¿Sí está bien esa suma? Porque a mí me da diferente. Y tienes que tener en cuenta de que este valor que está aquí es el 5% de acá abajo. Ok, ¿Sí? ya. Me recuerda dónde sale el 14.975 de la herramienta menor. El 5% del valor total de la mano de obra. Ok. Yoshi, Sí, bueno. Sí, ingeniero, ya. Ok, perfecto. Vamos a hablar entonces de los rendimientos de obra. Para mí sería muy fácil, muy fácil, decirles a ustedes, vayan a internet, vayan al INVIAS y búsquense un rendimiento de obra de esta actividad, ¿cierto? ¿Sería sencillo o no sería sencillo? Que yo les dijera, miren, en esta tablita, así como acabamos de hacer aquí, buscar en una tablita y decir, ¿sí? sí. Eso sería muy sencillo, pero no es lo que yo enseño. ¿Por qué? Porque los rendimientos van a depender de varias cosas. ¿De qué van a depender el rendimiento de una obra, de una actividad? ¿De qué depende? Voy a poner aquí muchas celdas. Factores, el clima, Depende del clima, muy bien. ¿De qué más depende? Tiempo. de la De los persona. trabajadores, ¿no? Depende de El las recurso de los personas. trabajadores. Depende de las personas. ¿Sí? ¿De qué más depende? Rendimiento. No, ¿de qué depende el rendimiento? Calidad. Depende, bueno, la calidad tenemos que asumirla que es buena. O sea, no podemos asumir que es una calidad mala. Depende también de la experiencia, ¿cierto? De las personas. Un material. Si se trabaja con maquinaria del estado de las máquinas, ¿no? Bueno, ya eso lo vamos a hablar más adelante, ¿listo? Es algo conceptual que también vamos a tocar. Depende de los aspectos sociales. ¿Saben a qué me refiero con aspectos sociales? O sea, de cómo. Alguna crisis que se presente, digamos, a nivel social. Hay comunidades que trabajan a ritmos distintos. Y no es porque unos sean buenos y los otros sean malos. No, es porque es en su connotación social, ellos trabajan de esa manera. Me explico. Ustedes, por lo menos yo he desarrollado proyectos en Buenaventura. ¿Sí? Allá las personas tienen una connotación bastante conflictiva, donde paran la obra por cualquier cosa, hasta porque se acabó el agua o porque tienen una riña entre ellos. Entonces, esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. ¿Sí? Distinto al trabajador de aquí de Córdoba, que es un trabajador noble, un trabajador que es bien mandado, la mayoría, obviamente hay sus excepciones. ¿Sí? Hay zonas inclusive en Córdoba que son distintas. La zona costanera, las personas son distintas a las personas de Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro. ¿Por qué? Ellos allá en la costa están acostumbrados más al mar, más al tema del turismo,
¿sí? Entonces van a un ritmo distinto que al que está acostumbrado a recoger algodón, recoger maíz, recoger... Entonces, esos aspectos sociales pueden propiciar un mayor rendimiento o pueden bajarlo, ¿sí? O pueden bajarlo. ¿Qué otros aspectos? La zona geográfica. Sí, la topografía o la geografía, topografía o geografía del lugar. Geografía. ¿Por qué? No es lo mismo. Por lo menos yo les cuento mi historia. Yo que hice mis primeros tanques semienterrados, los hice en Moñitos, en la zona del Bajo Limón. Y esa es una zona quebrada de Córdoba. Quebrada, bastante ondulada. ¿Sí? O el mismo caso, aquí hay alguien que es de Los Mimbres. No. ¿Quién es de Los Mimbres? Aquí no. O es en otro salón. Bueno. Yo también hice el tanque, si van hacia Ciénaga de Oro, por la entrada a la cantera Las Balsas o a la entrada a Los Mimbres, yo hice un tanque semienterrado en una de las lomitas que está ahí. Y vean, el rendimiento ahí estaba supeditado a la disponibilidad de materiales allá arriba, porque no había mucho espacio. ¿Sí? Entonces tocaba subir el material en burros. En ese entonces alquilé unos burros y íbamos llevando el cemento, la arena. Teníamos una flota de burros de 8, donde trabajaban 6 y 2 descansaban, y los íbamos rotando de tal manera de que los animalitos pues no sufrieran. Subir el agua era un problema, había que hacer doble bombeo, se hizo una estación en una parte intermedia de la montaña, y se subía el agua hasta ese punto, y de ese punto se bombeaba hacia el otro. Entonces la geografía, la topografía influye obviamente en el rendimiento de obra como tal. ¿Qué otra cosa se le ocurre? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Profe, el pago no tiene nada que ver. El pago debemos asumir, sí, obviamente tiene que ver, pero el pago tenemos que asumir que vamos a ser puntuales, ¿cierto? No podemos asumir que no le vamos a pagar a la gente. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto? Quiero que empiecen a pensar más cosas. Clima, depende de las personas. De pronto la accesibilidad, de la zona. La topografía, vamos a ponerle el orden público. Sí, la accesibilidad está determinada por la geografía y por la topografía. Listo. El orden público también influye, ¿cierto? El orden público también influye. Si es zona urbana... La relación de trabajo, ¿no? ¿Cómo se lo llevan con el ingeniero? Y así. Relaciones interpersonales. Todo eso influye. Entonces, yo cada vez que hago una pregunta y que analizo... Profe, las personas o los grupos que estén... Disculpe. ¿Los grupos de qué? Las personas o los grupos que estén como que influyen en la comunidad. Ejemplo, pues si la zona es roja. Sí, exacto. A eso me refiero con el orden público. ¿Sí? Eso va en orden público. ¿Cómo? También estaría incluido, digo yo, en los aspectos sociales, ¿no? Sí, es posible que podamos condensarlo en menos. Lo que quiero aquí es darles una idea muy clara, conceptualmente, de que cuando ustedes vayan a analizar un rendimiento, no se vayan a una tabla, no se vayan a un documento. Sí pueden irse a ciertos documentos, por lo menos aquí estamos haciendo, yo estoy asesorando 2 tesis, y una en las tesis, una es el rendimiento de mano de obra en casas de 1 y 2 pisos, por ejemplo. Ahí sí váyanse. ¿En dónde? En la ciudad de Montería. Si van a hacer una casa en Sincelejo, ya no les sirve. ¿Sí o no? Ya no les sirve. Así que esos datos sí los pueden mirar y los pueden asumir. Pero como en realidad no hay mucha información, y los invito a que se animen a tratar estos temas de tesis, los rendimientos, también estoy asesorando otra tesis que son rendimientos de equipos
medir los rendimientos de los equipos en la zona urbana de la ciudad de Montería en la ejecución de pavimentos rígidos. También son datos importantes y los vamos a contrastar con los datos que están en los manuales de los fabricantes, ¿cierto? Pero ¿a qué voy aquí en presupuestos? Es a que primero no hay información, y si la hay, usted se consigue unos rendimientos de México, se consigue los de Bogotá, por lo menos usted tiene Construdata, en Construdata sale mucho rendimiento, pero todos son de Bogotá, del interior del país, y si aparecen zonas, por ejemplo, la costa, como si todos los costeños fuéramos iguales, como si el barranquillero fuera igual al monteriano, el monteriano al de Valledupar, y así sucesivamente. Somos muy distintos, les digo, yo he trabajado en Cartagena, he trabajado en Córdoba, he trabajado en el Atlántico, he trabajado en el Cesar, he trabajado en La Guajira, y todos somos distintos. No es por regionalismo, pero de la gente más trabajadora que he encontrado y honesta es la gente de acá, de Córdoba, sin ofender, pues yo sé que de pronto pueden tener padres de por allá, pero los barranquilleros son muy deshonestos, saben mucho, pero son muy deshonestos, hay que estar muy pilas con los materiales con ellos. Los guajiros son muy conflictivos, los vallenatos son buenos, pero de cierta manera también así al estilo guajiro. Los amarios son muy frescos, por decirlo de algunas cosas, en el sentido de que como viven mucho del turismo, piensan que todo anda a ese ritmo, y no es así. El cartagenero es complicadísimo, de los más complicados que he visto yo en la historia, son los cartageneros. Entonces, cada zona tiene una connotación de clima, de las personas, de experiencia social, de topografía, de orden público, que si es urbano o es rural, de las relaciones interpersonales, que interfiere y que determina el rendimiento. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ustedes se van a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta se van a hacer? Voy a trabajar. ¿Cuál es la pregunta que deben hacerse aquí? ¿Quién me ayuda? Para saber este rendimiento, ¿qué pregunta tengo que hacerme aquí? No es relacionado a cuáles son esos factores que... No, voy a ¿Cuánto preguntar. tiempo se ¿En demora en cuánto hacer tiempo tardo en hacer el un proceso de metro? tratamiento? ¿Cuántos? Siempre los rendimientos están en días, ¿cierto? ¿Cuántos? Los No. días. Días No. demoran ¿Cuántos? No. ¿Cuánta cantidad? ¿Cuántos metros cúbicos hace en mi un cuadrilla en un día? Esa es la pregunta que yo debo hacer. Entonces yo les pregunto, estos tres trabajadores, ojo, tienen que tener en cuenta un metro cúbico tiene ¿cuántas bolsas de cemento? Si mis cementos son 320, entonces yo Son divido esto 7. entre 50, ¿cierto? Sí, da 6.4. O sea, son 7 si el 1, 2, 3 normal que utilizamos, que es de 350, ¿sí? Pero aquí tomamos este que es 1, 2, 3.5. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, claro. Sí. Aquí se lo selecciono. Listo. Entonces, este fue el que tomé. Entonces, por eso yo necesito, para hacer un metro cúbico, necesito colocar 6.4 sacos de cemento. Entonces, yo les digo, vengan acá. Es posible que esta cuadrilla, que tiene 4 ayudantes y un oficial de albañilería, que haga 1000 metros cúbicos de concreto. O sea, lo que sería y 1400 sacos. ¿Eso es mucho? ¿Es poquito? ¿Es realizable? ¿No es realizable?
Mucho, profe, ¿no? Para una sola cuadrilla es mucho. Es realizable, ¿cierto? pero mucho. Una exageración, muchísimo. Ojo, ¿y ustedes han hecho alguna vez concreto? Les pregunto. ¿Lo han hecho? Lo he visto hacer, pero no lo he hecho. O sea, sí, bueno, yo también lo he visto hacer, no crees que es que yo lo he hecho a pala, no. Yo también lo he visto hacer, pero bueno, ¿qué tanto lo han visto hacer? Más bien poco, porque están estudiando, Es ¿cierto? agotador, Poco. muy agotador. ¿Cierto? Exacto. Agotador. Entonces sí se están dando cuenta de que el análisis que estamos haciendo aquí es un análisis lógico. Es un análisis lógico, sin tanto fórmula matemática, sino que proviene de la observación. De aquí en adelante yo los quiero a todos, y eso lo hacía yo al inicio de mi carrera profesional, anotando. Ven acá, ¿y cuántas bolsas de cemento hace esta cuadrilla? ¿Y cuánto? ¿Y por qué? ¿Y tanto? Y voy anotando, y eso me permitía a mí tener datos. Entonces yo les hago una pregunta. Esto en un día, ¿cierto? Entonces esto aquí es un rotundo no. Pues eso es imposible. Hacer 6.400 sacos, 1.000 metros cúbicos, eso es una locura. Y hacer 1 metro cúbico, o sea, hacer 6.4 sacos en un día, ¿sí o no? ¿Es mucho o poquito? Poquito, Un poco. Poquito. Entonces esto es mucho y esto es poquito. Entonces dense en cuenta que ya tenemos una frontera. Ya sabemos que por lo menos está entre 1 y 1.000. Vamos a ir cerrando esa frontera. ¿Sí? Vamos a ir cerrando esa frontera. Vamos a colocar 100 metros cúbicos. 100 metros cúbicos. 100 metros cúbicos serían 640 sacos. ¿Es mucho todavía o es poquito? Eso es mucho. Mucho todavía. Es mucho todavía. Exacto. Bueno, y vamos a colocar aquí 10 metros cúbicos. O sea que esto sería, estos por 10. 64 sacos de cemento. ¿Es mucho o poquito? Más o menos, ese es un poquito más aceptable. Aceptable. Entonces, bueno, entonces que aquí estamos más o menos, ¿cierto? Aquí estamos más o menos, listo. Le vamos a colocarla aquí más o menos. Más o menos, no sabemos si es mucho o poquito. Entonces les voy a hacer otra pregunta. 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos serían 32 sacos. 32 sacos en un día. Para una cuadrilla yo creo que sí, de pronto. Para una cuadrilla, ¿cierto que sí? Está Sí. como Más accesible. como asequible. Listo. Entonces ya vamos a poner en contexto aquí, voy a traerme esto para aquí y aquí ya vamos a tomar una decisión. Y vamos a colocar, en mi bajo, voy a colocar, Ingeniero, ¿pero son sacos o kilogramos? estamos en sacos. Estamos en sacos. No me coge. 8, 7, 6. Vamos a quitar este. 6. Aquí es 4. ¿Sí? Y aquí sería, esto sería por 9. Serían por 8. 7. Y esto por 6. ¿Sí? Por 6. Vamos a hacer este por 5 y por 4. Ojo, en un día, ¿cuál creen ustedes que es lo más realizable? Por una cuadrilla de 4 personas. Yo diría que 7 o 8. 7 u 8. Yo diría que 7. Yo diría que 6. Yo digo que 6. Bueno, yo les resumo algo. Ustedes escogen en este rango
están en lo cierto. Ahora aquí cualquiera diría, bueno, yo cogería como el intermedio, ¿cierto? Me voy por aquí. Pero si alguien coge 8, pues estaría bien. Si alguien escoge 6, estaría bien también. ¿Qué afina este criterio? Porque yo lo que les estoy diciendo es, ustedes tienen que tener un criterio para poder decir este o este. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio? La experiencia. La experiencia. Muy bien. Es la experiencia que ustedes van a tener y que desde ya, cuando vean una obra, tienen que estar vigilantes y mirar y medir. ¿Cómo lo miden? Ustedes ven una cuadrilla y los cuentan. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y empiezan y dicen, cuando ustedes llegaron y cayeron en cuenta que tenían que mirar, ya ellos estaban mezclando, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen? Voy a esperar que tiren, que vacíe la mezcladora y que empiecen una nueva tanda. ¿Sí? Y miran su reloj y dicen, este señor se demoró tantos minutos haciendo esa mezclada. Y ahí pueden sacar cuentas. ¿Sí? Porque si el día tiene 8 horas y multiplico esto por 60, tengo 480 minutos, ¿cierto? Si yo voy a hacer 44.8 sacos, ¿cierto? Al día, quiere decir que yo estoy haciendo, 480, lo hice al revés, 10 minutos por saco. Esta es otra manera de hacer el análisis y de decir, ven acá, 10 minutos por saco, ¿es mucho tiempo o poquito tiempo? ¿Qué opinan? Como poquito, ¿no? Como poquito. No, más o menos se demora eso. Yo digo que está bien. Sí. Está bien. Sí, sí, más o menos. Ojo, yo se lo De digo hecho, es porque casi 11. ¿Cómo? Profe, yo le iba a preguntar algo, o sea, supongamos que esa cuadrilla, la tarea de ellos es hacer en todo el día, mezclar cemento, pero con el rendimiento con el que empieza en la mañana no es el mismo con el que terminan en la tarde. Bueno, sí, es cierto, pero nosotros aquí asumimos un promedio. ¿Sí? Asumimos un promedio. O sea, que lo que se hace de más al inicio, pues se resta al final, ¿sí? Entonces, pero quiero que ya analizamos esto aquí y dijimos, ven acá, no, 1000 es una locura por el número de sacos, ¿cierto? ¿Sí? También les estoy dando otro parámetro para analizar los minutos. Si esta persona va a hacer, por ejemplo, los 1000 metros cúbicos, que es una locura y que en eso estamos de acuerdo. Miren cuántos minutos se demoran haciendo un saco. Vamos a pasarlo a segundo. En 4.5 segundos hacen un saco. Imposible. Imposible. Entonces, aquí yo que les estoy dando argumentos. Digan, esto es imposible con total seguridad. Yo a ustedes que no tienen experiencia, tengo que darle argumentos lógicos para decir, esto no es posible. Ya cuando tengan experiencia dirán, así como digo yo, no, yo aquí le coloco tanto, le coloco esto otro, y por la misma experiencia yo no lo dicen. ¿Sí? Vamos a irnos al otro extremo. ¿El otro extremo cuál es? Mira, son estos 25 sacos. Te demoras 18 minutos haciendo un saco. Es como bastante, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, vean cómo aquí nosotros decimos, vamos a trabajar con 7 metros cúbicos, y estos 7 metros cúbicos son los que van aquí. ¿Sí? Son los que van aquí. ¿Está claro esto, muchachos? Ojo, esto no es una fórmula matemática, si yo los voy a enseñar a integrar, cuando ustedes integren, cogen la X, le suman 1 al exponente y lo dividen entre n más 1.
Y así son todas las integrales y de aquí hasta que vean y si se hacen doctores, las integrales son eso. Y de ahí, discúlpenme la expresión, no pare más. Ya eso es así. ¿Sí o no? Aquí hay que tener criterio para decir esto es así por esto, esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Teniendo en cuenta clima, personas, experiencia. ¿Sí? Teniendo en cuenta todo esto. De hecho, ustedes pueden decir, vea, profe, la verdad es que yo considero de que ellos hacen 10 metros cúbicos de manera normal. ¿Sí? Pero hay que colocarle un factor por el clima, porque llueve 1 hora, en invierno llueve 1 hora diaria, por ejemplo. Las personas tienen poca experiencia, son, las personas como tal son personas vulnerables, tú te puedes encontrar con personas con desnutrición inclusive trabajando, ¿sí? Los aspectos sociales son difíciles, entonces este 10 metros cúbicos tú empiezas a afectarlo. O este 7 metros cúbicos, tú dices, ven acá, es que son 7 metros cúbicos, este 7 metros cúbicos es ideal, pero yo voy a rebajarle un 10% por el clima, ¿sí? Un 5% por el clima, que un 5% por el clima sería esto, 8. O sea, estás teniendo en cuenta 0.4 horas. 0.4 horas por 60 serían 24 minutos. O sea, tú estás asumiendo que estás perdiendo 24 minutos en cada día. ¿Sí? Aquí tú dices que en cada uno de estos factores, tú dices, por las personas que son de la región tal, el 2%. Experiencia, uy, aquí me toca conseguir personas con muy poca experiencia. 4, aspectos sociales, no, la gente es bien. Topografía, no, eso es plano, eso es planito, eso no tiene problema. 0%. Orden público, no, es zona urbana, no tengo problema. Zona rural, listo, por ser zona urbana, zona rural, vamos a ponerle como es urbano, no tiene problema. Relaciones interpersonales, bueno, vamos a ponerle un 2 por si el residente no sale bien cascarrabia, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces ustedes dicen, ven acá, aquí, ¿cuántos minutos estoy perdiendo? Estoy perdiendo 67 minutos. Si divido esto entre 60 me da 1.12 horas. ¿Sí? 8, que es el total, estoy perdiendo el 14%. El 14% estoy perdiendo de mi rendimiento. Si yo digo que ese es 7, ¿sí? Si yo ya elegí mi rendimiento 7, que aquí se los tengo anotados, y voy a tener en cuenta mis factores, entonces cojo 7 menos 14 por 7 y me da que mi rendimiento es 6.02. El rendimiento aquí es 6. Sí me hago entender, muchachos. Ojo, estoy haciendo el ejercicio. Quiere decir que el análisis de 7 haya estado mal. Muchachos, ¿me confirman, por favor? Sí, solamente que el 7 lo trabajo como en condiciones ideales. Exacto. Profe, ¿Cómo? ¿por qué le da 49.918? ¿Se puede parar en esa celda, profe? Claro que sí. Sería cuestión de dividir el valor, si quieres aquí lo estamos viendo en pesos por día, ¿sí? Y esto aquí está en días, perdón, metros cúbicos por día. Yo divido esto, me da pesos por metro cúbico. Sí, por metro cúbico. Así es. Eso es otro consejo que les doy. Y una clavecita. Váyanse siempre a las unidades. Las unidades les muestran el camino. ¿Ya? Ya después uno se acostumbra a que esto siempre divide. ¿Sí? A que esto siempre divide. Pero si vamos a suponer, hay unos APUs que colocan es 1 entre 6. ¿Sí? Así, se los colocan así. ¿Para qué? Para multiplicar. O sea, no tiene ningún sentido. Está lo mismo, matemáticamente. Pero tú te imaginarías si yo te dijera, mira, el rendimiento es 0.67 días por metro cúbico.
metros cúbicos no, días por metro cúbico, sí, porque está al revés. O sea, tú te vas a demorar .167 días por metro cúbico. ¿Cómo lo entienden mejor? 6 metros cúbicos por día que .167 días por metro cúbico. ¿Cómo lo entienden mejor? 6 Arriba. Arriba. Yo no entiendo por qué la gente se quiere hacer las cosas siempre complicadas. Y ustedes háganlo fácil. Pues esto bien. Sí ven, muchachos, cómo nosotros tenemos que tener criterio para poder, y no les dé miedo preguntarse cuántos metros cúbicos hace mi cuadrilla en un día y empezar a decir, pónganle 1000. Ah, 1000, uy, no, eso por ahí no es. Voy a colocarle 1 y ya ustedes van creando una franja y esa franja la van acortando hasta que dicen, oye, ven acá, aquí, estos 7 metros cúbicos día lo hicieron ustedes, que tienen poca experiencia o nula experiencia haciendo. Y lo hicieron como de manera lógica. Con esto les demuestro algo. Tienen las capacidades para poder elegir un buen rendimiento. ¿Qué necesitan? Ser lógicos, pensar en cómo es la actividad. Por eso ustedes, que si ven mucho YouTube, si ven mucho Instagram, vean cómo se hacen las cosas, vean cómo se hace una columna, vean cómo se hace un pilote, vean cómo se hace una casa, vean cómo se hace un puente. ¿Qué están haciendo ustedes ahí mientras se distraen y mientras descansan? Están dándose datos para poder tomar, para tener criterio y poder tomar decisiones mejores acá. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo, profe. Sí. Como ahora no me digan, profe, hombre, yo no voy a coger Instagram para eso. Listo. De hecho, si quieren, en Instagram, y les voy a mandar al grupo, yo sigo unas páginas de ingeniería civil muy buenas sobre taludes, sobre pilotes, sobre una cantidad de cosas, que a mí lo que me dan es eso. Como y se los digo, es algo comercial, porque me nutre a mí. Yo ahora acabo de cotizar para hacer un presupuesto de una vía y es una cotización importante que la hago yo en 20 días, que si sale, que Dios mediante va a ser así, son unos ingresos importantes. De eso vive mi empresa, de esto, de presupuestar. Subsiste mi empresa y las personas que tengo a cargo. Entonces, tienen que verlo también como parte de esta mezcladora. Pues una mezcladora de esa tiene la capacidad de hacer alrededor de unos 50 metros cúbicos de concreto. 50 metros cúbicos serían esto, vamos a por 6.4, serían unos 320 sacos sin ningún problema. ¿Sí? De hecho, yo he logrado hacer, lo máximo que yo he logrado hacer es 260 sacos. Que si lo divido entre 6.4 me daría 41 metros cúbicos. Digo que he logrado hacerlo porque he rotado, cojo el mismo equipo, lo pongo a trabajar full y lo que hago es que voy rotando y le pongo más personas y los voy rotando porque se me van cansando. Y mantengo la mezcladora a tope, puff, full. Pónganle ustedes 41 metros cúbicos. Entonces, estos 41 metros cúbicos que yo saco acá, ¿cómo se relacionan con estos 6? Entonces les voy a poner un ejemplo. Imagínense que aquí está la mezcladora, ¿sí? Aquí está mi cuadrilla. Vamos a suponer que este es 1 metro cúbico, 2 metros. Vamos a colocarlo de 2 en 2. Vamos a colocarlo de 6 en 6. 6, 6, 6, 6. Aquí sería 6 más 6. ¿Sí? Y aquí sería, perdón, 42. Vamos a suponer que aquí es 42. ¿Listo? ¿Sí? Asumir. ¿Me entienden el ejemplo? Sí. Vamos a el rendimiento de la mezcladora por catálogo es 42. Y el de la mano de obra ya determinamos que es de 6, ¿cierto? Esto es una discusión que yo tengo, inclusive una discusión técnica con colegas, donde yo veo APU
con rendimientos distintos aquí. Y yo les digo con total claridad, y anótenlo en el cuaderno, en el computador, en su cabeza. Cuando yo veo un APU con un rendimiento distinto, para mí ese APU está mal hecho. De hecho, es una de las cosas que califico. Y les voy a explicar por qué. Les voy a dar mi argumentación, que es una argumentación lógica. Si yo estoy haciendo 1 metro cúbico de concreto, perdón, yo estoy en un día de trabajo. Día de trabajo. ¿Cuánto hace la mezcladora en un día de trabajo? Hace 42 metros cúbicos, ¿cierto? ¿Sí o no? Muchachos, quiero saber si me siguen. Y 6 metros cúbicos la cuadrilla. O sea, que en un día de trabajo, esto hace esto y este hace esto. El rendimiento al final del día, si yo digo esto así como está, que está distinto, quiere decir que la mezcladora, los 6 metros cúbicos que esta cuadrilla terminó en un día, los hizo la mezcladora en 6 entre 42. En punto 14 días. ¿Sí? En punto 14 días. ¿Sí vamos a entender? Los 6 metros cúbicos, estos que están aquí, que lo hizo la cuadrilla en un día, se los voy a poner de otra manera, en un día, estos 6 metros cúbicos que hizo la cuadrilla esta en un día, la mezcladora hizo esos 6 metros cúbicos ¿en cuánto? ¿Cuánto, muchachos? Punto 14 días. En punto 14 días. O sea que a las 3 de la tarde estaba la cuadrilla trabajando y la mezcladora ya no estaba trabajando porque ya había terminado. ¿Eso es así? Sí, profe. ¿Sí es así? Sí, profe. Sí. O sea, estamos haciendo un concreto, ¿verdad? La mezcladora, como lo hizo en punto 14 días, que son por 60 minutos. En 8.5 minutos la mezcladora terminó su trabajo y se la pagaron. ¡Uf! Y la cuadrilla siguió trabajando para poder cumplir mismos 6 metros cúbicos. Así es. No, profe, tiene que cumplir el día. Tiene que cumplir el día. O sea, que aquí... O sea que si la mezcladora hace los 6 metros cúbicos en 8.5 minutos y la cuadrilla la hace en un día, ¿qué tengo que hacer con la mezcladora? Ponerla a tope. ¿No? Seguir trabajando. Tengo que parar la mezcladora para esperar a los trabajadores. ¿Sí o no? O sea, este rendimiento adicional que tiene la mezcladora yo no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es que mi rendimiento me lo está poniendo la cuadrilla. Si yo quiero que rinda más, ¿qué tengo que hacer? Colocar más cuadrillas. Y por cada cuadrilla que coloque, me va a rendir más la mezcladora. ¿Sí me va a entender? Pero claro, si yo tengo... generar un balance, ¿no? Claro, pero si yo tengo solo una cuadrilla, ¿cuánto me va a rendir la mezcladora? Pues lo que rinda la cuadrilla. Porque la cuadrilla está a tope, no está a su máximo. ¿Sí me va a entender? Claro, claro. Bueno, ok. Ahora les pongo otro ejemplo. El valor de los 10 no tenía que multiplicarlo por 24. ¿No? El valor de los días no tenía que multiplicarlo por 24 para pasarlo ahora. El valor de los días por 24. Son 8. Ah, es que son 8 horas. Aquí es 8. 8 horas, 1.14, sí. Pero son 8 horas laborales, no 24. Okay. Te voy a poner otro ejemplo aquí. ¿Sí? Y no voy a poner, díganme, ustedes son deportistas, díganme un nombre. Voy a escoger un nombre aquí, voy a escoger a Angie. ¿Sí?
y voy a coger a Daniel. Perdón, Daniel, y voy a escoger a Henry. ¿Sí? Resulta que Angie camina a 5 metros por segundo. Daniel camina a 3 metros por segundo. Y Henry camina a 8 metros por segundo. Camina más rápido. Muchachos. Henry, bro. Henry, después viene Angie y después viene Daniel. Obviamente, si ellos hacen una carrera, el que llega primero es Henry, ¿verdad? Después llega Angie y después llega Daniel. Pero si yo quiero que ellos lleguen al mismo tiempo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿A quién pongo de primero? A Daniel. A Daniel. A Daniel. Coloco a Daniel. Después coloco a Angie aquí. ¿Cierto? Y por último, que es el que más corre, coloco a Henry. ¿Y Daniel va a cuánto? A 3 metros por segundo. ¿Y a cuánto va Angie? A 3 metros por segundo. Angie puede ir más rápido, pero como no se puede pasar a Daniel, ¿sí? Porque tiene la restricción, ojo, no te pases a Daniel, puede ir a 3 y Henry también. ¿Cuándo llegan? Llegan todos juntos. ¿Sí? Bueno, es lo mismo acá, muchachos. ¿Quién corre más aquí, la mezcladora o la cuadrilla? La mezcladora, claro. La mezcladora. Pero si yo le digo a la mezcladora, oiga, mezcladora, lo que pasa es que usted tiene que hacerle caso a la cuadrilla, porque es que tú no funcionas sola, a ti te tienen que echar material para que funcione. ¿Cuál es la velocidad, para hacer la analogía con esto, o el rendimiento que yo debo colocar a toda la actividad? La misma de la cuadrilla. La misma de la cuadrilla, que es 6. Entonces, ojo, no, el rendimiento que yo coloco aquí no es el rendimiento del equipo. Ojo, el rendimiento que yo coloco aquí no es el rendimiento de la cuadrilla. Es el rendimiento de la cuadrilla para ejecutar la actividad. Y es el rendimiento de la mezcladora para ejecutar la actividad. Entonces, aquí lógicamente siempre va a existir un rendimiento que yo lo llamo el rendimiento predominante. ¿Quién es el rendimiento predominante aquí? La cuadrilla, ¿cierto? Cuadrilla. Por eso coloco 6. Pero ya para terminar, muchachos, y disculpen que me les coja un poquito más de tiempo, no sé si tienen clase después, les voy a colocar un último ejemplo. Vamos a hacer una excavación y tengo una excavadora, ¿sí? Que hace 90 metros cúbicos por hora. Y tengo un ayudante que hace 10 metros cúbicos, 8 metros cúbicos por día. O sea que se hace 1 metro cúbico por hora. Si estoy haciendo una excavación, ¿sí? Y este ayudante está en una connotación de ayudar, es un ayudante de la excavadora, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es el rendimiento predominante aquí? ¿El de la excavadora o el del ayudante? Ayudante. Ojo, vean, analicen la actividad. La excavadora. Claro. ¿Quién hace el trabajo? La excavadora. La excavadora. El ayudante está ayudando a la excavadora, a que la excavadora le avise, mira, ponte por aquí, ponte por acá, estás excavando mucho. ¿Sí me entiende? Pero la actividad la hace ¿quién? La excavadora. Entonces, aquí, ¿cuál es el predominante? ¿Cuál es el predominante? Excavadora. La excavadora. Entonces, aquí mi rendimiento sería 90 metros cúbicos por hora. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe, ahora sí, listo.
Entonces, Sí. ¿por qué les pongo este ejemplo? Para que ustedes no se lleven el concepto en la cabeza de decir, no, es que la mano de obra siempre es el predominante. No. Depende de la actividad que estemos haciendo, depende del equipo del que estemos hablando y depende de las circunstancias que estamos desarrollando la actividad. La que manda en sí es la actividad. ¿Sí? Entonces, aquí para terminar es 6. Y aquí tienen ustedes su APU terminado. Se los voy a mandar a WhatsApp. ¿Listo? Listo. ¿Dudas?